vamos a dar inicio a la sesión con mi compañera Verónica Mesa. Verónica es bióloga por la Universidad Autónoma de Baja California y tiene una maestría en ciencias en el uso y manejo de preservación de los recursos naturales, orientación en zonas áridas, por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, CIBNOR. Desde inicios de su carrera ha trabajado para organizaciones de la sociedad civil y colabora en diversos proyectos asociados a la conservación de especies y recursos naturales de Baja California. Desde el 2013 se desempeña como coordinadora de protección y gestión de hábitats en Terra Peninsular, donde emplea sus conocimientos para la aplicación de instrumentos de conservación en áreas prioritarias y tierras privadas. Ha gestionado la creación de las primeras áreas destinadas voluntariamente a la conservación en Baja California y ha colaborado también para la incorporación de la Bahía de Todos Santos a los sitios de la red hemisférica de reservas de aves playeras, con la cual se protegen especies sensibles como el chorlo nevado y el playero rojizo, entre otros. Verónica, bienvenida, muchísimas gracias. Hola Charlotte, muchas gracias, bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí atendiendo esta charla sobre modelos de conservación en Baja California. Ok, listo. Mi nombre es Verónica Mesa, como ya lo mencionó Charlotte, y tengo ya varios años colaborando con Terra Peninsular en la creación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación en Baja California. Estamos en este espacio donde Terra Peninsular concentra sus esfuerzos de conservación como asociación civil y ha buscado la protección de sitios que consideramos prioritarios o consideramos esenciales para el mantenimiento de procesos ecológicos primordiales en el estado, ¿no? En esta ocasión sí quisiéramos platicarles un poco de el origen de este instrumento o por qué como organización civil a Terra Peninsular le interesa promover este instrumento en Baja California, no nada más en nuestro área de trabajo, sino en toda la península considerada como un todo. Y pues bueno, compartir un poquito la experiencia que tenemos como organización en esto. A eso nos dedicamos, a buscar los mejores instrumentos de conservación y establecerlos en los sitios adecuados. Y muy bien, las ADBCs empezaron a escucharse en Baja California más o menos hace 10 años, 7, 10 años, todo esto con la intención de fortalecer un instrumento que había sido promovido por la CONAM para ampliar los territorios de conservación de México, buscando llegar a espacios que por el tipo de tenencia de la tierra de México, pues no son, o más bien son controlados o son manejados por propietarios, por ejidatarios, por propietarios privados, y la idea era buscar que los sitios más importantes de México pudieran tener un instrumento de conservación afín que garantizara el mantener la propiedad de la tierra, también garantizara que los procesos ecológicos se mantuvieran y se protegieran para seguir manteniendo el concepto, seguir manteniendo la biodiversidad que tenemos ahora. Ya sabemos que tenemos un país con una gran cantidad de especies y que vale la pena hacer cualquier esfuerzo para lograr conservarlo. Y bueno, perdón, el instrumento tiene 20 años de haberse formado, de haber existido, pero el énfasis o el tiempo en el que empezó a trabajarse como algo más buscado por la sociedad civil ha sido a partir del 2008 más o menos, ¿no? Esto ha requerido muchísimo esfuerzo, no nada más de las organizaciones civiles y de la CONAM como instancia federal, sino también de promover que las leyes contemplen la protección de los espacios naturales en México, ¿no? Tenemos un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados en el que, si bien hay áreas naturales protegidas desde
principios del siglo pasado, con el desierto de los Leones, por ejemplo, que nos platicaba Roberto en la sesión pasada, que fue la primera área natural protegida de México, pues estos casi 2 millones de kilómetros cuadrados pues necesitan ser protegidos de alguna forma. Actualmente nada más el 11% de la superficie del país tiene alguna etiqueta de área natural protegida y los compromisos de México con el mundo en cuestiones de conservación o las metas de Aichi nos imponen o nos llevan o nos invitan, por decirlo de otra manera, a tener una superficie mayor de alrededor del 17%, por lo cual es necesario incrementar o fortalecer cualquier estrategia dentro de un marco legal que nos garantice que podamos cubrir esa superficie en los siguientes años, ¿no? Un 17% de la superficie de la República Mexicana. Y bueno, ¿hasta dónde se ha empleado esta herramienta? Hay muchísimos instrumentos que tienen que ver con las áreas naturales protegidas. Se estará hablando en otras sesiones de estas categorías de área que incluyen los parques nacionales, las reservas de la biosfera, las áreas de protección de flora y fauna, etcétera. Pero en este momento sí es importante tener como un panorama completo en México, cómo está funcionando esto de las áreas naturales protegidas. Aquí estamos viendo en esta imagen la República Mexicana con los polígonos de las áreas naturales protegidas que existen en el país, alrededor de 181 áreas naturales protegidas, que son complementadas con las ADBs que se ven aquí, sus pequeñas manchitas rosas. Son el esfuerzo de 354 áreas destinadas voluntariamente a la conservación que se tienen a la fecha en estos 10 años más o menos de trabajo constante, no nada más de organizaciones civiles, sino de ejidos, de comunidades, incluso de la propiedad privada en las áreas donde existen los recursos naturales y el estado de conservación de las especies para mantenerse requiere de la aplicación de estas estrategias, ¿no? Estos instrumentos. Aquí alcanzamos a ver en esta imagen de Baja California tiene una superficie considerable de áreas naturales protegidas, pero las ADBs todavía apenas si se empiezan a aterrizar desde este mapa. No tenemos todavía muy pocas ADBs y es por eso el interés de hablar de este instrumento, dar a conocer de qué se trata y hacer una invitación para quienes tengan terrenos con una característica biológica importante, con una relevancia biológica importante, quiero platicar más o menos dónde estarían esos espacios, pues puedan escuchar este instrumento y puedan plantearse el destinar sus predios voluntariamente a la conservación y pensar que esta herramienta implica apoyo por parte de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para el mantenimiento de estos espacios en su estado natural, ¿no? Así también hay muchos esfuerzos que se están trabajando todavía para poder apoyar que estas áreas sean beneficiadas por algunos programas de gobierno. Ya ahorita existen, por ejemplo, puntajes para quienes solicitan algún apoyo de gobierno referente a cuestiones de manejo forestal, por ejemplo, en donde si tú tienes un área destinada, puedes tener mayor punto para adquirir a ciertos fondos, ¿no? Y la idea es que esto sea base de un manejo adecuado de los recursos naturales en los sitios más importantes de Baja California. Ya para el estado como tal, únicamente la parte norte de la península Baja California, pues sí se han implementado, como les decía, muchos esquemas de área natural protegida, pero vemos que las ADBs como tal aún siguen siendo pocas, sin embargo con superficies considerables. Vemos aquí en el cuadro verde las reservas que tiene Terra Peninsular, que son de su propiedad. Esto significa que han sido adquiridas por la organización a través de sus diferentes programas para poder mantener esos espacios y preservarlos por todo el tiempo que sea posible, ¿no? Estos espacios, las reservas naturales,
Monte Ceniza, Punta Mazoa y Tranquilo son áreas de conservación certificadas que nos ayudan a nosotros a promover actividades sustentables, nos ayudan a nosotros a trabajar con la academia, a trabajar con las comunidades, a trabajar con distintos sectores para empezar a sensibilizar sobre la importancia de conservar nuestro estado, nuestra península, ¿no? Aquí también vemos otras áreas, los montes de San Pedro, por ejemplo, estas son áreas de ejidatarios, son espacios protegidos por ejidatarios. Este caso en particular lo platicaremos más adelante con un invitado especial. Pero eso es para nosotros un éxito muy importante que queremos compartir porque implica el haber sensibilizado a una familia dedicada a la ganadería principalmente para que sus actividades empiecen a transformarse hacia la sustentabilidad y hacia el manejo de los recursos de manera adecuada, ¿no? Entonces, con ellos logramos trabajar para que certificaran áreas importantes en este ejido, el ejido Madero. Y bueno, otra organización similar a Terra Peninsular, Costa Salvaje, pues también tiene implementado este esquema de áreas destinadas voluntariamente a conservación en el sur del estado, en Baja California. Pero ahí el caso con ellos especial es que sus áreas destinadas incluso caen dentro de un ANP federal. Entonces, esta herramienta no excluye el hecho de que ya sea una ANP, al contrario, si el terreno está dentro de una ANP y ya tiene ajustado un esquema de manejo, pues el manejo de los propietarios todavía se enriquece o puede acompañar ese manejo que ya se tiene de las ANPs federales para establecer ciertas zonificaciones y ciertas actividades que sean mucho más eficientes a la hora de hacer el manejo de los recursos, ¿no? ¿Y en qué se sustenta? Porque podemos decir que la protección de los espacios naturales es la vocación de las organizaciones civiles de conservación como Terra Peninsular, como ProNatura, como Costa Salvaje, etcétera. Pero sí necesitamos nosotros para poder trabajar con estas áreas tener una herramienta que también sea legal y que también pueda ayudarnos a nosotros a que las acciones que hagamos puedan ser permanentes y puedan producir beneficios a largo plazo. Es por eso que siempre estamos buscando trabajar con la CORAM y con incluso a nivel político, la Cámara de Senadores, etcétera, en diferentes eventos que buscan sensibilizar a la parte de las leyes, a la parte de las políticas públicas para que estas iniciativas de conservación, estos instrumentos tengan un peso tal que pueda reflejarse en el futuro los beneficios y no sean tan vulnerables, ¿no? Aquí algo importante mencionar es que las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, como su nombre lo dice, pues tienen un esquema de ser voluntario. Podemos nosotros como organización o como propietario privado hacer un uso por el tiempo que nosotros queramos de los espacios como área destinada voluntariamente a la conservación y podemos establecer las condiciones para poder decir hasta ahora quiero mi área destinada, hasta ahora no. Lo ideal es que sea un instrumento que perdure, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros como organizaciones civiles estemos a la par apoyando a quienes tienen este interés en conservar para que realmente a largo plazo se pueda ver un beneficio que nos ayude a que estos espacios se mantengan, ¿no? ¿Qué es esto de las ADBCs a nivel instrumento? Pues es importante dejar claro, esto no es un decreto, esto es un certificado que emite la CONAM y este certificado pues establece las áreas que serán manejadas por sus propietarios. Está elaborado basado en una revisión muy minuciosa de todos los documentos o todo el expediente técnico también, incluso técnico y científico, que acompañan a la creación de un área. Se revisa, para quien esté interesado, se revisa el estado de la tenencia de la tierra, se revisa el estado de conservación de los espacios, se revisa que haya una
intención por conservar los espacios con cierta zonificación que vaya de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y se revisa que realmente la CONAM pueda tener un acompañamiento para que estas áreas cumplan con su objetivo, que es expandir el potencial que tienen las áreas de conservación como áreas naturales protegidas en México. Ya lo mencionaba, podemos ser un propietario privado. Si tengo un terreno forestal, un terreno con vegetación nativa, si soy una empresa incluso que maneja estos esquemas de buscar compensaciones ambientales y tener áreas para protección, incluso universidades, ejidos, tierras de uso común, etcétera, todos pueden formar parte de este esquema de conservación, y es con la CONAM con quien tienen que dirigirse para poder trabajar estos certificados, ¿no? Como les comentaba, está basada en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y también en los reglamentos internos de la Semarnat. Todas estas particularidades de qué sustenta la ley, cuáles son las obligaciones y derechos con los propietarios para un área destinada voluntariamente a la conservación, están claramente descritas en las fuentes de información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y es esta la instancia que se va a encargar de dar el seguimiento y de llevar a cabo toda esta, todo lo que se requiere para lograr esta gestión. Es importante mencionar sobre todo nuestro estado por la cuestión del desarrollo urbano. Aquí les quise mostrar esta fotografía. Al fondo se ve la Reserva Natural Punta Mazo de Terra Peninsular, que colinda con una comunidad de pescadores con la que hemos ido desarrollando actividades de vinculación en las que ellos son también promotores de la protección de los recursos naturales en su región, ¿no? El manejo, para platicar un poquito de esto, pues como organización civil estamos vinculados a organizaciones de conservación, a otras organizaciones de conservación también, a universidades, a instituciones nacionales e internacionales que van a proteger los espacios naturales, nos van a apoyar para proteger los espacios naturales, y lo que buscamos es tener conocimiento de nuestro capital biológico en las reservas y saber con nuestro monitoreo biológico de cada uno de estos grupos de especies si nuestro esquema de protección está siendo efectivo o si tenemos que hacer en el proceso algunos ajustes que nos permitan que para el futuro estas especies que para nosotros son importantes puedan mantenerse en un estado saludable. Aquí les muestro, en nuestras reservas estamos haciendo algunas acciones de manejo. La primera de ellas es evaluar las poblaciones de algunas de las especies más representativas o que más son importantes para nosotros. También esto lleva de la mano el involucramiento comunitario, invitar a las comunidades, invitar a escuelas, invitar científicos e incluso a gente que se va acercando con una idea de cambiar su perspectiva sobre la importancia de la conservación para empezar a hacer efectivo el manejo, ¿no? Y es importante tener este esquema de un manejo adaptativo en el que no demos por hecho que la situación actual de nuestras reservas da pie a que se garantice a largo plazo. Tendremos que estar todo el tiempo innovando y cambiando nuestros esquemas de conservación, nuestros sistemas de monitoreo, introduciendo nuevas técnicas, nuevas experiencias, nuevas metodologías para ayudarnos a enriquecer nuestro manejo de los recursos. Uno de estos logros ya se ha mencionado mucho por parte de Terra, ha sido redescubrir a través de esta serie de monitoreo biológico que se va realizando una especie que se creía extinta y pues fue ubicada otra vez, fue identificada otra vez, perdón, en nuestras reservas, y eso para nosotros es una satisfacción de saber que ese espacio que estamos guardando como ABC está teniendo algunos resultados. ¿Cuáles son estos sitios clave para la protección de tierras privadas? Hay que plantear que para empezar en Baja California tenemos muchísimas ecorregiones, cada una tiene sus especies, su tipo de vegetación, su tipo de fauna, flora, características
importante y que por supuesto tienen un excelente grado de conservación, hablando en términos generales, y cada uno de estos espacios tiene razones por las cuales procurar que se protejan a largo plazo, ¿no? Otra cosa que es importante resaltar, pues en México, en Baja California, poniendo este paso en la península, pues está este esquema de casi toda la península es ejido, ¿no? Cada división que vemos es un ejido diferente y está la propiedad privada y pues son pocas áreas las que son de la federación, las que están siendo sitios urbanos, desarrollo urbano, ¿no? Como acá en el norte donde están las ciudades, acá en el sur también donde está la zona donde hay las ciudades, todo el centro de la península pues son ejidos, donde a su vez hay toda una división de la tierra, donde a su vez hay pequeños núcleos urbanos y se va haciendo un poquito más compleja la trama de la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, sin embargo, el establecer estas áreas, por ejemplo, aquí vemos el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, las áreas de tierra peninsular que están acá hacia la bahía, y pues nuestra intención es ir buscando entre estos espacios que son de ejidatarios, son de tenencia ejidal, cómo conectar un espacio con otro a través de la certificación de predios con los propietarios, hacer estas alianzas con ellos, como ya lo hicimos en este caso con esta familia, para ir aumentando superficies de conservación, generando corredores de protección de vida silvestre, ¿no? Es así, pues nosotros estamos ahorita enfocados en la zona del clima mediterráneo, nada más para ya ir enfocándonos a nuestra reserva y cerrar con la presentación. Estamos enfocados en el clima mediterráneo, donde partimos de las sierras, los bosques de pino que veremos en las fotografías, hacia el matorral costero, la zona de dunas de la bahía de San Quintín. Entonces es nuestra área de interés, o más prioritaria, por decirlo así, y es donde hemos estado enfocando, o queremos enfocar la promoción de estas herramientas, estos instrumentos para poder vincular nuestras áreas a otros sitios y poder fortalecer ese esquema de protección. Esto es conectividad entre los sitios, ¿no? Lograr esa conectividad que nosotros como organización no podremos ni manejar ni controlar los espacios tan grandes. Tenemos que buscar la alianza con otras organizaciones civiles y con ejidatarios o propietarios privados. Por eso es importante resaltar las razones para conservarlo. Ya lo mencionamos un poco. Aumentar la superficie de conservación de la República Mexicana, sí, pero por otro lado, en estos sellos tan grandes que tienen los ejidatarios en Baja California de 2,000 hectáreas, 1,500 hectáreas, pues tener el apoyo de la CONAM ayuda a tener un blindaje en contra de algunas situaciones de la tenencia de la tierra que pudieran perjudicar, como en el caso de extracciones mineras, o hay este tipo de cuestiones que tienes una DBC, pues brinda un poquito de protección para esto, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues ya lo mencioné también rápidamente. La receta es ponerse en contacto con la CONAM. Obviamente, en Baja California y en esta región que les hablaba, pues Terra Peninsular está a disposición también para resolver cualquier duda sobre este proceso y vincularlos con el área encargada en la Comisión Nacional de Agriculturas Protegidas para el desarrollo de estos trámites que son, si bien son sencillos, pues sí requieren de tener información técnica y legal para poderse establecer, ¿no? Y bueno, ya por último, para comentarles un poquito, Terra Peninsular, ya lo mencionaba, tiene en su propiedad, esto quiere decir que se compraron para conservar 3 reservas naturales. Estas están ubicadas en la costa del Pacífico, son en el área de San Quintín y el Rosario. Son estos 3 espacios que son propiedad de Terra Peninsular, que tienen certificado de conservación
con el fin de poder incluir ahí actividades que nos ayuden a promover la conservación de las especies y los recursos naturales de nuestra zona. Esa es una imagen de nuestra reserva natural Punta Mazo, la cual se encuentra en San Quintín y desde el 2014 ya cuenta con un certificado de ADBC, tiene 830 hectáreas y ya tenemos en este espacio infraestructura suficiente para recibir visitantes con diferente tipo de actividades que puedan disfrutar de este ambiente de dunas, matorral costero y por supuesto costa, ¿no? Playa. Esta se encuentra también en San Quintín, la Reserva Natural Monte Ceniza, es el corazón de la bahía de San Quintín, así lo denominamos por su ubicación geográfica, y pues este espacio es también un área idónea para el avistamiento de algunas especies migratorias como la branta negra y para actividades recreativas como senderismo y incluso para degustar algunos productos que se cultivan en la bahía de San Quintín. Nuestra reserva más grande, perdón, en el sur de San Quintín, tiene otro tipo de vegetación más enfocada hacia especies suculentas. Esta reserva pues también cuenta con una superficie de 3.600 hectáreas en las que se pueden ver muchísima fauna silvestre en su estado natural y que se puede visitar también para hacer actividades de campismo, observación de especies, fotografía, etcétera, ¿no? Está desde el 2013, de hecho es la segunda área certificada del estado y pues está también abierta para que sea visitada. Este caso ya lo mencioné, seré muy breve, hablaremos de él en particular porque hay aquí muchos detalles de cómo involucrar a las comunidades, a los ejidos en este esquema de conservación. Y bueno, ya como conclusiones podemos resaltar o queremos resaltar que esta insistencia por ayudar a México a cumplir sus metas internacionales de conservación no es otra cosa más que un intento de lograr un desarrollo sustentable y de lograr que los recursos que tenemos ahora, sobre todo en estos tiempos de crisis, puedan mantenerse y puedan permitirnos tener este estilo de vida tan saludable que nos caracteriza en la península de Baja California y poderlo llevar hacia otras generaciones, ¿no? Son, por supuesto, todos bienvenidos a las reservas con esquemas que ahora están ajustando a los requerimientos de la pandemia, pero cualquier información sobre esos espacios pueden consultar con todo gusto nuestras páginas, redes sociales y estamos a la orden para poder responder todas sus dudas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. A continuación, vamos a presentar a Daniela López. Daniela es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UABC, maestra en Ciencias en el Uso y Manejo y Preservación de Recursos Naturales, con enfoque en Ecología en Zonas Áridas por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, CIPNOR. Desde el 2011 colabora en ProNatura Noroeste en la coordinación del Programa de Conservación de Tierras Privadas y Sociales, donde supervisa la creación y custodia de diferentes herramientas legales de conservación. Daniela, adelante. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias a mi amiga Vero por toda la introducción que nos dio sobre la herramienta. Es bien importante, sobre todo para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues que conozcan todos los antecedentes y todo lo que significa esta importante herramienta legal. Y yo les voy a platicar más enfocada a cuál ha sido la experiencia de ProNatura en cuanto a la aplicación de este instrumento y cómo lo hemos llevado y cómo lo hemos ejecutado en nuestras áreas de conservación. Un caso muy específico que les voy a hablar es nuestra Reserva Ecológica Llanos de Magdalena.
Primeramente, para los que no nos conocen, sobre todo si están conectadas personas que no son de México, bueno, ProNatura es una organización de la sociedad civil que tiene una cobertura nacional y que se organiza en diferentes regiones. En nuestro caso somos ProNatura Noroeste y como su nombre lo dice, pues atendemos toda la parte noroeste de México. Dentro de la organización, nosotros estamos divididos por programas, así es como nos organizamos, y yo apoyo principalmente en el programa de conservación de tierras, trabajando con tierras privadas y sociales, o sea, ejidos y comunidades, a lo largo de toda la región noroeste. En este programa lo que hacemos es promover y aplicar los diferentes instrumentos legales de conservación para proteger justamente superficies terrestres y de preferencia que sea que se garantice a largo plazo. ¿Cómo determinamos el instrumento que queremos ejecutar? Bueno, pues en ProNatura Noroeste lo que hacemos es una aproximación en cada uno de los sitios, donde vemos principalmente 4 componentes, ¿no? Que es diagnóstico del sitio, la creación de capacidades con las comunidades en las que trabajemos o con los propietarios con los que trabajemos, la protección del ecosistema ya aplicando un instrumento legal y herramientas administrativas que nos garanticen su custodia y su manejo a largo plazo. Felizmente México tiene un abanico de instrumentos legales que podemos elegir y que podemos aplicar según la tenencia de la tierra, según lo que se quiere lograr y de las que se van a estar platicando en las diferentes presentaciones que se van a estar dando en este foro. Y es muy importante hacerles de su conocimiento que justamente se organizan en 3 principales grupos, ¿no? Que son instrumentos públicos, instrumentos privados e instrumentos mixtos. Y pues esto va a depender de quién promueve el instrumento, quién es el que lo quiere aplicar y quién lo decreta, lo certifica. En el caso de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, como dijo mi amiga Vero, pues son instrumentos que son promovidos o que es la intención del propietario de la tierra a crear un área natural protegida, pero es el ente federal, en este caso la CONAM, la que te apoya con la certificación de ese instrumento legal. Entonces entraría dentro de los instrumentos mixtos. Y estos instrumentos realmente aquí en el esquema pues los ponemos como capas porque justamente se comportan como capas de protección. Uno no es excluyente del otro y tú puedes tener, como vimos en el caso pasado, áreas naturales protegidas, privadas, con públicas y con instrumentos privados, uno encima del otro en la misma superficie, que están alineadas con los mismos objetivos de conservación y de protección a largo plazo. Entonces, realmente esto lo que hace es fortalecer el esquema de protección que puede tener un sitio. En el caso particular de la Reserva de la Biosfera, de la Reserva Ecológica Llanos de Magdalena, bueno, pues primero es la península de Baja California, localizada en el noroeste de México. Llanos de Magdalena se encuentra en el estado de Baja California Sur, específicamente en el centro del estado. Y es un complejo lagunar bastante amplio que se encuentra en la costa, por lo tanto tiene influencia marina y tiene influencia terrestre en sus ecosistemas. Y se llama complejo lagunar justamente porque presenta más de 40 esteros, lagunas y canales con aproximadamente 200 kilómetros de longitud y más de 22,000 hectáreas de manglar. Se han identificado en el complejo completo más de 1,000 especies de los diferentes grupos taxonómicos que podemos encontrar. Es muy importante como zona de alimentación para 4 especies de tortugas, las cuales están en peligro de extinción. Es una zona de reproducción importante para la ballena gris y es una zona de alimentación para la branta de collar, que también es una ave migratoria. La Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad lo ha catalogado como un sitio prioritario para la conservación de México, dándole los títulos de región prioritaria, región marina prioritaria,
región terrestre prioritaria y es un área importante para la conservación de las aves a nivel internacional. También su gran importancia radica en que es uno de los ecosistemas de humedal más extenso de la costa occidental de la península y presenta más del 70% de la cobertura de manglar total del estado de Baja California Sur. Su importancia económica radica en las principales actividades económicas que tiene la comunidad, que en este caso es agricultura, ganadería y pesca, siendo el 42% de la población económicamente activa del sitio que se dedica a la pesca artesanal. Y en una temporada del año, justamente más o menos entre noviembre y mayo de cada año, pues es cuando nos visita la ballena gris y viene a reproducirse, y en este sitio es uno de los sitios principales en los que llega. Otra actividad económica que la comunidad ejerce justamente es el turismo y principalmente es para el avistamiento de la ballena gris. No todo es bonito, obviamente hay amenazas. Las amenazas pues son las que vemos en muchas partes, por desgracia, de sitios donde el humano está. En el caso de Baja California Sur y del complejo lagunar, pues falta un ordenamiento ecológico que muestre bien los usos de suelo. Hay un uso intensivo del suelo que todavía no está bien regulado. Hay contaminación de agua por residuos pesqueros, hay contaminación por agroquímicos porque existe un valle en común de un valle agrícola muy importante. Y hay actividades pesqueras, deportivas que no tienen los controles adecuados, ¿no? La capacidad de carga, de turismo, las artes de pesca que se utilizan para varias pesquerías. Como podemos ver en las fotos, que son fotos ya realmente de nuestras áreas destinadas voluntariamente a la conservación, pues existe el problema de basura, que hemos tenido que estar monitoreando y limpiando periódicamente. Hay ganadería extensiva, hay ranchos a los alrededores que tienen ganado y cuando es la época de secas, pues ellos lo que hacen es liberar a su ganado para que busquen su propio alimento y pues mucho de este ganado va a los sitios que queremos conservar y pues no hay un control adecuado de esto que a la larga puede perjudicar el sitio. Y últimamente lo que hemos visto es que hay saqueo de especies vegetales, en especial cactáceas. Y hay una cactácea microendémica en el sitio que le llamamos chirinola, que es una cactácea del género Stenocerus y es la única cactácea rastrera que se ha identificado. Entonces llama la atención de muchos extranjeros y ha habido saqueo para la venta. ¿Cómo determinamos el sitio ya en sí? Bueno, en el caso de Bahía Magdalena, se hizo un plan estratégico, se hizo una alianza para la conservación de Bahía Magdalena. Todos nuestros colaboradores y socios con los que trabajamos a lo largo de los años se sumaron a esta alianza y se hizo todo un diagnóstico y un análisis utilizando diferentes instrumentos de sistemas de información geográfica con el que pudimos visualizar cuál era la tenencia de la tierra, cuál era la aptitud, la vocación de la tierra para los diferentes instrumentos legales de conservación, cuáles son los sitios de mayor riqueza biológica, en dónde están los asentamientos humanos, entre otras características que nos sirvieron para determinar cuáles eran los sitios más adecuados para ejercer o ejecutar un instrumento legal y realmente nuestros esfuerzos dedicarlos a esa zona. Como ejemplo de lo que decíamos justamente con los diferentes instrumentos, que pueden ser un conjunto, en este sitio podemos ver y se hizo el estudio de cuál era la vocación o la aptitud de los diferentes lugares del área que podían ser utilizados con algún instrumento legal. Aquí, por ejemplo, podemos ver dónde se puede crear un área natural protegida, dónde podemos solicitar concesiones de SOFEMAT, acuerdos de destino, un sitio Ramsar. Y entonces así podemos ir haciendo todo nuestro mosaico de áreas protegidas con diferentes instrumentos legales en los que algunos se pueden sobrelapar o no importa, ¿no? Simplemente se protege y se refuerza el estatus de conservación y de protección que se quiere tener.
En este caso, cuando se hizo este estudio en el 2009, todavía no existía como tal o no se difundía mucho el esquema de áreas naturales destinadas voluntariamente a la conservación. Entonces proponíamos que uno de los instrumentos que se podría aplicar era compra de tierras y después a lo mejor podría ser una servidumbre ecológica o en trabajo con la comunidad una servidumbre ecológica o en este caso ahora las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Todo depende de la tenencia de la tierra y lo que el propietario de la tierra desea hacer. Para Pronatura, la adquisición de tierras realmente es el último recurso que quisiéramos ejecutar, porque lo primero, lo principal es que nos gustaría que las comunidades y los propietarios de las tierras sean los que promuevan la conservación de sus propias tierras. Pero cuando no logramos captar esa atención de algunos propietarios y ellos lo que quieren es vender sus tierras, pues es mejor que una organización de conservación las adquiera y las dedique a la protección y conservación a largo plazo, a que un hotel o una mina realmente las adquiera para otros fines. En este caso, como podemos ver en nuestro análisis, pues realmente uno de los sitios que nos salió como un área que era bastante viable aplicar herramientas de conservación con adquisición de tierras, pues era la parte norte del complejo lagunar Bahía Magdalena. Y entonces fue esta parte de La Poza y el Valle de Santo Domingo donde se decidió que se iban a ejecutar y se iban a concentrar todos los esfuerzos de conservación en esta área. ¿Cuál ha sido la experiencia de Pronatura y cómo abona la conservación de la península? Bueno, una vez que obtuvimos el análisis de que esta zona norte era la que era más viable para conservar, pues se habló con los propietarios, se hace una gestión con los propietarios y con las comunidades cercanas todo el tiempo. Aquí podemos ver diferentes parcelas, cómo se divide la tierra en ese sitio y fuimos negociando con los diferentes propietarios para ir adquiriendo poco a poco. Ya particularmente en nuestras reservas ecológicas, le llamamos Llanos de Magdalena, justamente porque a esta zona la comunidad le llama llanos. Es una zona plana con vegetación sarcocaule, es una vegetación desértica, pero que también tiene influencia de un bosque de manglar, como ya lo comentamos, y la influencia del mar, ¿no? Entonces es la Reserva Ecológica Llanos de Magdalena y la hemos certificado poco a poco en bloques según lo que logramos gestionar y cómo logramos adquirir las tierras, pues vamos certificándolas y entonces se van llamando Magdalena 1, 2, 3 y ahorita está en proceso el Llanos de Magdalena 4. Volvemos a la tablita que les puse en un principio con los 4 componentes con los que deseamos trabajar o aproximarnos en las zonas. Y un componente muy importante justamente es el instrumento a largo plazo. Ok, ya adquiriste la tierra, ya lograste su certificación como área destinada voluntariamente a la conservación o ya lograste hacer una servidumbre ecológica, un sitio a Ramsar, cualquiera que haya sido el instrumento que tú aplicaste en el sitio. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vas a hacer a largo plazo? ¿Qué vas a hacer a través de los años con ese instrumento y con esa tierra? Bueno, pues es súper importante hacer planes de manejos pesqueros, planes de manejo de sitio, llevar un monitoreo para ver si tu herramienta realmente está sirviendo, no está sirviendo, que la biodiversidad en el sitio sean los indicadores de si el manejo que estás dando es el apropiado o no, y vigilancia también, ¿no? Siempre tratamos de lograr un esquema de vigilancia, ya sea con la comunidad en sí o por medio de monitoreos, de supervisión que hagamos, pero siempre estar vigilando las tierras para ver que todas las características biológicas y todos los recursos del sitio realmente estén protegidos a lo largo del tiempo. Entonces en Pronatura pues vamos y visitamos nuestros sitios. Aquí esta foto es de mi compañero Edgar tratando de tomar una
foto cuando todavía no teníamos dron. Ahorita ya tenemos dron, ya somos más pro. Entonces, lo que hacemos son fotos de 360 grados en puntos específicos y esa misma foto se va tomando año tras año. Y con eso nosotros podemos observar y garantizarle a nuestros donantes que realmente el sitio no está teniendo perturbaciones. Y en el caso de que exista una perturbación, pues con estas fotografías podemos identificarla. También hacemos monitoreos biológicos de los diferentes grupos taxonómicos con diferentes expertos, ¿no? A manera de conocer cómo van las poblaciones, cuáles son las especies que transitan o que viven en los sitios que nosotros queremos conservar y que pueden ser indicadores de que algo está pasando. A lo mejor tú puedes ver que tu sitio no se está perturbando, pero sí está disminuyendo la cantidad de brantas que está llegando o está disminuyendo la cantidad de abejas. Entonces, a lo mejor el problema no es en sí el manejo del sitio, pero sí está pasando algo cerca de tu área de conservación o del país de donde vienen, para que las poblaciones que llegan y visitan tu área pues estén disminuyendo, ¿no? Entonces estos monitoreos biológicos nos pueden ayudar a identificar esos problemas o esas dinámicas que pasan en la naturaleza. En cuanto al plan de manejo, el instrumento de ADBC nos ayuda mucho porque justamente desde el formato de solicitud que tú tienes que hacer, ya tienes que poner un plan de qué es lo que deseas hacer y cómo lo vas a organizar en la tierra que deseas certificar. Entonces, en este caso, realmente ProNatura lo que quiere es conservar, como si fuera un área núcleo de un área natural protegida federal, toda la parcela, ¿no? Todo el terreno. Pero nosotros lo que hacemos es destinamos 1 hectárea o un pedacito a usos múltiples. ¿Por qué? Porque queremos que este sitio también sea visitado por científicos, por la población en general, por la comunidad, y que exista un espacio donde las limitaciones en ese lugar pues sean más flexibles, ¿no? Puedas acampar, poner una torre que te pueda servir de vigilancia, que pueda servir para avistamiento de aves, que te pueda servir para el monitoreo de alguna especie. Entonces nuestras zonas particularmente se dividen en estas 2 áreas y en cada una pues tenemos un plan de qué es lo que se va a realizar, qué actividades queremos llevar a cabo a lo largo del año y a través de los años y cuáles serían las limitantes que pondríamos en cada zona. La interacción con la comunidad es súper importante. La interacción con la comunidad es a todos los niveles de la gestión y a todos los niveles del plan de manejo. Es muy importante saber y estar conscientes que los lugares en los que aplicamos una herramienta legal, un instrumento legal, pues son sitios en los que la comunidad utiliza, ¿no? Son sitios en los que ya hay comunidades y que lo último que quieres es que ellos te vean como un ente que llega a prohibirles, ¿no? Al contrario, la comunidad es el mejor aliado que puedes tener porque son realmente los ojos que vas a tener en ese sitio todo el año. Entonces nosotros intentamos, o cuando gestionamos, intentamos trabajar con la comunidad en todos los sectores y en todas las edades. Al final los niños van a ser los herederos de todos esos recursos y realmente lo que queremos es crear capacidades, es informarlos sobre la riqueza que tienen y que ellos sean los que adopten ese pensamiento de conservación y de protección y ellos sean los verdaderos vigilantes del sitio. Colocamos letreros por lo general para que conozcan el sitio o el estatus de protección en el que vamos a poner las tierras que adquirimos, pero buscamos que estos letreros no sean prohibitivos, ¿no? Si bien obviamente hay actividades limitadas, ¿no? El saqueo de especies, saqueo de pedernales, de arena, de piedras, cacería, tirar basura, claro que están prohibidas, se pone a manera de íconos, pero nosotros lo que buscamos y le llamamos letreros alusivos es realmente invitar a la comunidad, invitar a los visitantes
ya sean turistas o las mismas comunidades que transita por la zona, a que disfruten de estas áreas protegidas, que las escuchen, que las observen y que realmente para ellos sea una experiencia de bienestar, ¿no? Que los letreros no sean prohibida la entrada y aquí no hagas. No, 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 mira, esta es la casa del camaleón, esta es la casa del ibis, disfrútalo, obsérvalo, pero cuídalo, ¿no? Y son pequeños y siempre cuidando que los colores realmente no afecten la dinámica natural de la biodiversidad. Y entonces así es como podemos ver uno de los letreros, ¿no? Que ponemos, y los ponemos por lo regular en sitios estratégicos, sobre todo en caminos por donde transitan los pescadores o la comunidad que visita los sitios, ¿no? Asimismo, tratando de expandir también todas las alternativas que tengamos de recaudación y sobre todo buscando la creación de capacidades en la comunidad, estamos participando con la plataforma Global Giving, justamente con un proyecto en Bahía Magdalena, que es crear 50 guardianes para el manglar de Bahía Magdalena, y queremos que esos guardianes sean precisamente la comunidad que vive en el Valle de Santo Domingo. Entonces es una manera como nosotros los invitamos a toda la comunidad a que protejan y conserven los manglares en los que ellos viven. ¿Por qué utilizarlas a veces como estrategia de conservación desde las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, primeramente, o sea, como muchos saben, las ONGs o las ACs, que son sin fines de lucro, pues realmente vivimos de la donación de empresas, de fundaciones, de particulares. Y uno de los instrumentos, que es la adquisición de tierras, pues ¿cómo garantizas tú que la tierra no la vas a adquirir tú para después hacer otra cosa que no sea conservar? Entonces, una organización puede garantizarle a su donante que la va a certificar como un área destinada voluntariamente a la conservación, que es un área natural protegida y que es custodiada también por la federación. Entonces, puede ser parte de tu estrategia de conservación en el sitio. Es una capa más de protección que fortalece el estatus de conservación y de protección que quieres tener en esa tierra. Te da certeza jurídica ante un evento, ya sea invasión, un litigio. La ONG ya no está sola y ya no es solo la ONG con su capital para defenderse mediante un departamento jurídico, sino ahora tienes el respaldo de la federación, ahora tienes el respaldo de una comisión de áreas naturales protegidas para ayudarte a defender tu estatus de conservación en el sitio. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Y también, pues, posibles incentivos que existan justamente para el manejo y la custodia a largo plazo. Y finalmente, bueno, si bien desde un punto de vista de las organizaciones tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, nuestros recursos en objetos de conservación para poder intentar ser exitosos en nuestras metas, podemos tener como objetos de conservación una especie, un grupo taxonómico, todo un grupo de, un tipo de vegetación, pero con los instrumentos legales y con las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, realmente lo que conservas es todo el ecosistema, es toda la superficie con todas sus interacciones. Entonces, en realidad, no solo es un objeto, es un todo, ¿no? Entonces, tú tienes interacción mar, tierra, especies de plantas y de animales que en conjunto viven y dependen de todo ese ciclo y de toda esa actividad que se hace en el sitio. Entonces, el poder implementar instrumentos como las ADBCs que te permitan proteger todo un ecosistema y proteger toda una gama de vidas, pues justamente es lo que nosotros como organizaciones de conservación es lo que deseamos, ¿no? Listo. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias. Laura, ¿me ayudas con la presentación del cartel, por favor? Muchísimas gracias a todos nuevamente por su tiempo, por estar conectados el día de hoy. Tenemos muchas preguntas súper interesantes.
Vamos a empezar con las preguntas. No están dirigidas específicamente a Daniela o a Vero, pero creo que podemos contestar una y una, ¿no? Que cada una de ustedes conteste una y una. María Miranda y Fernando Villa tienen preguntas similares en relación a qué herramientas o métodos se utilizan para integrar a las comunidades en el cuidado de las áreas protegidas. Y Fernando específicamente habla de hasta qué punto las ADBs son realmente esquemas de conservación propuestos por los ejidos, ¿no? Son como dos temas, uno específico de ejidos, otro específico de comunidades locales en general. No sé si las dos quieren contestar o aportar una parte de la respuesta. Como quieras. ¿Comienzas, Vero? ¿O yo? ¿Cómo? Estás en mute. Listo. Creo que esta la debemos contestar las dos porque son maneras de trabajar que se complementan bastante. En el caso de Terra, la manera de garantizar la participación de la comunidad es mediante uno de nuestros programas. Como Terra Peninsular trabajamos en tres ejes. Uno es el que busca el establecimiento de estas áreas, que busca las zonas de establecimiento de estas áreas. Otro es la del manejo, donde hablábamos de las cámaras trampa, el monitoreo biológico, en fin, la aplicación de cuestiones que nos permitan tener un área para el uso y el manejo de los espacios. Pero otro departamento muy importante u otro eje muy importante es el de concientización y participación, en el cual se desarrollan diversas actividades que buscan el involucramiento comunitario, y no nada más con fines educativos, sino para que las comunidades también vean beneficios del establecimiento de estas áreas, tales como que sus comunidades, al estar de paso hacia las áreas de protección, puedan establecer algún tipo de negocios o algún tipo de esquema en el que ellos reciban algún ingreso, ya sea por la venta de algunas cosas como comida, las cosas que ellos cultivan. La idea es que ellos puedan ser también promotores del área, que ellos, por ejemplo, los niños tienen un club de fotografía ahí en esa zona de La Chorrera. Ellos empiezan a promocionar y empiezan a buscar la manera en la que esta reserva a ellos les va a beneficiar de cierta manera. Es algo que está en desarrollo. No ha sido siempre sencillo, esa es una realidad. Siempre cuesta un poquito poder identificar como comunidad el beneficio que pueda tener el ser vecino de un área protegida, ¿no? Porque teníamos, no sé cómo decirlo, pero de inicio hay un poco la percepción en las comunidades de que las áreas protegidas son restrictivas y nos van a prohibir hacer cosas y nos van a prohibir usar los espacios de la manera que lo hemos usado por generaciones y generaciones. Entonces de pronto se percibe como una amenaza el establecimiento de un área, sobre todo por una organización civil que llega y establece aquí un área de reserva. Entonces la primera impresión es siempre qué me van a restringir o qué cosas voy a dejar de ser o voy a perder parte de mi identidad como habitante de esta zona. Sin embargo, con esta estrategia que es tener un programa dedicado específicamente a la concientización y participación de las personas de la comunidad con estas zonas, es como hemos ido logrando que ellos también sean parte, ¿no? Es en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda pregunta la perdí un poco, pero si quieres, Daniela, ayudar un poquito a responder. Sí, bueno, en cuanto a cómo involucrar a las comunidades, como dije en mi presentación, para Pronatura realmente la adquisición de tierras es la última opción. O sea, es lo último que nos gustaría. Nosotros lo que nos gustaría y lo que promovemos es que la comunidad sea la que promueve o la que quiere proteger sus tierras, ¿no? Y nosotros los apoyamos y vamos de la mano con ellos para saber cuál es el mejor instrumento que aplicaría según su tenencia de la tierra y según la organización de su comunidad. Puede ser un área destinada únicamente a la conservación,
puede ser una servidumbre ecológica, puede ser solo un contrato de conservación o pueden ser los tres, ¿no? O sea, no son excluyentes uno de otro. Y pues eso les da certeza también a ellos en no perder sus tierras, ¿no? O sea, tienen todo un buffet jurídico federal que ahorita que hay saqueos, que hay invasiones y que le quitan la tierra también a las comunidades, pueden ser defendidos por medio de estos instrumentos legales, ¿no? Entonces, para empezar, o sea, para nosotros como Pronatura, lo principal es que sea la comunidad justamente la que quiera conservar. Si la última instancia es la compra de tierras, pues buscamos cómo se hace y es una gran responsabilidad para nosotros porque estamos adquiriendo responsabilidades a largo plazo, como un hijo al que tienes que mantener, ¿no? Pero si es la comunidad con la que trabajas, si es la comunidad la que lo solicita, pues realmente tú lo que haces es como que te casas con esa comunidad y eres un asesor, pero ya no es tu hijo. O sea, es la tierra de la comunidad y la comunidad la trabaja y la comunidad decide cómo quiere organizarse y cómo quiere zonificarla. No sé si respondí un poco de las dos o... Sí, muchas gracias a las dos. Tenemos más preguntas y en las siguientes secciones ya vienen elementos más específicos sobre las condiciones técnicas que se necesitan para crear ADBCs y hay más preguntas sobre el papel de las comunidades, los ejidos, los propietarios, etcétera, ¿no? Entonces podemos seguir abonando esta conversación. La gran mayoría de las preguntas están en ese tenor. Diana Ram y Mariana Gudillo hacen preguntas técnicas, ¿no? Para entender mejor el trámite. Diana pregunta, ¿conocen los requisitos de manera general o quizás el mínimo de terreno o inventario de flora y fauna que se necesitan para solicitar un certificado de ADBC? Y Mariana Gudiño pregunta, ¿existe una extensión mínima para obtener el certificado? Y si el manejo depende del propietario, ¿cómo se sabe que el manejo está siendo adecuado? ¿CONAMP lo evalúa constantemente? Son preguntas más del área técnica de cómo se crean y manejan las ADBCs. Empieza, Vero. Ok, muy bien. Sí, sabemos los requisitos mínimos, para eso hay una serie de manuales instructivos, recursos en las páginas de CONAMP. CONAMP tiene muy claro qué cosas se necesitan, ¿no? La lista de requisitos que se puede resumir como ser propietario de la tierra, ¿no? Si tú eres un propietario privado, un ejidatario, tienes tus títulos tus certificados y tus títulos en orden, es parte de lo que requieres. La otra, hay un lineamiento en el que se puede basar toda la descripción técnica de la zona. Ya hay muchísima información que se ha generado a través de los años sobre los tipos de hábitats, las especies prioritarias de las zonas, sobre todo lo que contempla el expediente técnico de información técnica, y en la misma CONAMP viene un instructivo en el que te da las referencias y las ligas para que puedas consultar, por ejemplo, cuál es el tipo de clima que existe en tu predio, cuál es el tipo de vegetación, cuál es la fauna y si es un sitio prioritario para la conservación de aves, si es un sitio Ramsar, en fin. Todos estos están muy bien referenciados y la misma CONAMP puede ir apoyando para solucionar estas dudas. Obviamente, como gestoras de este tipo de instrumentos, conocemos esos pasos y estamos, por supuesto, a disposición para poder apoyar en resolver estas dudas. En cuanto a cómo sabe la CONAMP que se está haciendo un buen manejo de la zona, si realmente está siendo eficiente o no, eso es algo que siempre entra un poquito en debate cuando se certifica, porque es una certificación voluntaria. Entonces nosotros sí nos comprometemos a varias cosas cuando adquirimos un certificado. Una de ellas es establecer nuestra zonificación y políticas de uso. Esto es que en mi predio yo voy a decidir qué área la preservo intacta, qué área va a ser un área de uso público, dónde voy a meter a lo mejor algunas actividades como ganadería o como agricultura, etcétera. Todo esto es
posible en las ADVCs. Entonces, yo los voy a establecer y tengo que entregar un informe anual. Obviamente no hay una sanción, no hay un castigo, por decirlo así, si no hago un informe. Eso es algo que todavía se tiene que ir puliendo para que se tenga una eficiencia del manejo en las áreas, ¿no? Nosotros como Terra hemos elaborado informes anuales. No han sido tan exactos en entregarse cada año exactamente y que tengan información que la CONAM tenga que evaluar de una manera muy técnica, ¿no? Porque es un instrumento voluntario en el que la fe del propietario está puesta en que quiero conservar. Entonces, todo lo que yo haga de antemano ya está enfocado hacia conservar. Y hay ahí donde podemos establecer esos vínculos entre los propietarios de los predios en las áreas en las que trabajamos las organizaciones civiles, donde podemos tener una alianza o podemos tener un convenio de colaboración o ver la manera en la que podamos ser apoyo para estas áreas también. Uno de estos casos lo vamos a ver más adelante con estas áreas que yo les mencionaba, que son de un ejido pegado a San Pedro Mártir, donde los propietarios tienen ya sus esquemas de uso y zonificación de los espacios y nosotros apoyamos con ellos que efectivamente se estén realizando, ¿no? Y ¿qué más era de pregunta? Si quieres, Daniela, ayúdame con la otra pregunta. Sí. Existen, como dice Vero, existen unos lineamientos que son muy claros, son bastante claros y te dicen los requisitos, ¿no? Principalmente es un formato que solito te va diciendo qué características tienes que ir describiendo de tu predio y cómo puedes anexar esa información y cómo la entregas. Los lineamientos te dicen todo, te puedes acercar directamente con la CONAM a solicitar esos lineamientos, los puedes encontrar en internet y justamente, o sea, tienes que ser propietario de la tierra, ya sea que seas un propietario privado o que seas una comunidad ejidal o algo con sus representantes legales del momento, ¿no? Toda su mesa directiva o su mesa ejidal del momento y puedes, por medio de demostrar que la tierra es de ustedes, poner tu ADVC. Hay algunas, a lo mejor, características técnicas que sí necesitarías acercarte a un biólogo, a un consultor que tengas cercano o que te pudiera ayudar. Igual, el personal de CONAM que está a cargo de estas ADVCs es muy accesible, muy accesible y te pueden ayudar a cumplir con los requisitos. Superficie mínima, yo no recuerdo que exista una superficie mínima ni máxima. Y también tú decides por cuánto tiempo te gustaría la certificación, ¿no? En nuestro caso, como somos organizaciones de conservación, pues buscamos que sea lo más que podamos, ¿no? 99 años. Pero algunas comunidades o algunos propietarios dicen, bueno, pues yo voy a empezar a comprometer mi tierra 15 años, 30 años, a ver cómo funciona. Y como parte del proceso va una persona de CONAM a verificar que lo que tú estás diciendo en tu solicitud sea cierto, que realmente existe ese tipo de vegetación, encontrar más o menos en qué estatus de conservación se encuentra. Y ellos mismos te hacen una retroalimentación de, ¿sabes qué? Vi que en esta zona está muy impactada, entonces, ¿por qué no en tu plan de manejo de la solicitud pones que en esta zona vas a reforestar o que en esta zona vas a limitar el pastoreo? Y entonces así vas haciendo también tu plan. Te puedes asesorar con expertos que ya han hecho esto o directamente con AM. La verdad es que incluso a nosotras nos ha apoyado mucho en todos los puntos de la solicitud. Perfecto. Roberto de la Maza nos comenta que de hecho no hay un mínimo de superficie para decretar, como, bueno, para solicitar, no decretar, el ADVC, el certificado de ADVC. Sandra Núñez nos pregunta, ¿qué beneficios reciben los propietarios de estas áreas?
Pues lo primero, como les dije, es respaldo de la federación. Ahorita que estamos viendo que llegan muchas personas que quieren adueñarse de terrenos que no son suyos, ¿no? O sea, y llámese si van a ser hoteleros, si son del narco, si son nada más un señor que quiere ahí tener un terreno más grande. O sea, realmente el problema existe. Llegan y se quieren adueñar de terrenos que no son suyos. Las personas que tienen un instrumento legal tienen un acompañamiento legal que los ayuda a defender su tierra. ¿No? Y Roberto, como dijo, creo, en su plática pasada, justamente están viendo de qué manera puede incentivarse a esas personas que tengan estos esquemas de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Ya existen algunos avances, como comentó Vero, ya en algunos subsidios que da el gobierno federal a través de CONAFOR, a través de otras dependencias, el tener un área destinada voluntariamente a la conservación te da puntos extra para ser uno de los beneficiarios de esos subsidios. ¿No? Entonces, ahí se va avanzando de cómo pueden obtener un beneficio directo, que bueno, las ONGs en nuestro romanticismo, beneficio, pues tienes un sitio protegido, ¿no? Que te da todos los recursos, que te da el oxígeno, que realmente las personas que viven de esos recursos, pues se dan cuenta que si se les acaba la comida, ¿no? Pero más allá del romanticismo de eso, muchas personas lo que quieren saber es cómo les conviene económicamente conservar. Y bueno, por eso el gobierno sí está trabajando en incentivos que también apoyen a eso. Yo creo que ahí vale la pena compartir un poco la experiencia de Terra en este sentido de cómo la CONAM apoya cuando tienes un problema en la tierra, en la tenencia de la tierra, ¿no? Ese es el caso de nuestras reservas en San Quintín, por ejemplo. Hace algún tiempo han sufrido una amenaza por parte de terceros que reclaman derecho de propiedad sobre el espacio que tenemos conservado. Entonces, en esta cuestión de defensa de la tierra, es muy importante contar con el respaldo de la CONAM, porque como instancia federal que hace toda una revisión exhaustiva de los expedientes que se les entregan para certificar, pues queda establecido también ahí como parte de la defensa de los derechos de la organización sobre este espacio, que una instancia federal como la CONAM ha hecho una revisión de la tenencia de la tierra y respalda y protege un área que es de interés público, ¿no? Porque cuando tú haces una DBC, el área pasa a ser un sitio de interés de la federación. Es un sitio que la federación reconoce como área natural protegida, donde ahí es parte de su capital, por decirlo así. Entonces, aunque la CONAM no es propietario de la tierra, lo respalda, revisa que haya una coherencia entre la información que se presenta y la realidad, y entonces dice, ok, yo certifiqué esta área, he revisado que la información técnica contiene un título de propiedad correcto, limpio, y respaldo esta área como un área de interés público, ¿no? Y eso es súper importante en este tipo de cuestiones, y debe haber ahí muchos casos similares en los que esta herramienta, esta DBC también apoya que la tierra tenga el uso que se le quiere dar, ¿no? La CONAM está respaldando en todo momento y de la manera que puede que estos sitios sigan protegidos. Gracias, Verónica y Daniela. Tenemos otro par de preguntas relacionadas con temas de sanción o de legalidad. Pablo Zamorano nos pregunta, ¿a qué autoridad le correspondería sancionar si algún tercero comete un delito dentro de una DBC? Y Fernando Villa nos pregunta, ¿qué mecanismos existen para evitar que las ADBCs se vuelvan un mecanismo de despojo hacia pueblos y comunidades? No en el tema específico de legalidad de tenencia de la tierra. Dos preguntas complejas. Ok, la primera es simple, igual que en cualquier área natural protegida, la Profepa es la instancia
que sanciona o que vigila las áreas, ¿no? Igual, en nuestro caso, cualquier denuncia sobre un ilícito ambiental se hace directo sobre la Profepa, y también hay que tener en cuenta que si nosotros no somos parte en la denuncia adecuada, pues también estamos incurriendo en ocultar esta información que es importante. No tenemos que denunciar. Cualquier dueño de área destinada voluntariamente a la conservación tiene que denunciar cualquier cosa ilegal que suceda en sus predios, ¿no? Lo mismo, no tengo mucho más que abonar, depende del delito, ¿no? Si es contra la biodiversidad, Profepa. Si ves que hay, por ejemplo, pesca furtiva, ¿no? O sea, hablas a lo mejor Profepa y una dependencia de pesca. Si te encuentras un fulanito, pues a lo mejor la PGR, depende del delito. Pero definitivamente uno es el que tiene que hacer la denuncia. Y por eso te sirve tener en tu plan de manejo cómo vas a vigilar tu área, cómo vas a monitorearla. Y también cómo harías una denuncia, ¿no? O sea, sí tienes que tener bien claro también cómo sería el protocolo, cómo sería el proceso de esa denuncia, y no solo el ponerla, sino el darle seguimiento, ¿no? Llegas un año a hacer tu monitoreo y de repente ya tienes una persona viviendo ahí, ¿no? Entonces, con cómo tienes que hacerle, cómo Semarnat te puede apoyar, cómo CONAM te puede apoyar, y darle seguimiento hasta el final, porque abandonas tú también toda esa denuncia y nadie va a sancionar tampoco al señor que se metió a vivir ahí, ¿no? Entonces, sí, depende mucho el delito, así por decirlo, es la autoridad la que va a entrar. Y la segunda pregunta no te la escuché, Charlotte, porque se trabó mi computadora, entonces me la repites. Sí, claro. La segunda pregunta es de Fernando Villa. Él habla de qué mecanismos existen para evitar que las ADBCs se utilicen como mecanismo de despojo hacia pueblos y comunidades. Y pone un ejemplo. Dice, es decir, se puede presentar la situación que una empresa o institución adquiera los derechos de propiedad de la tierra de algún ejido para adjudicarlo como ADBC, ¿no? Lo pone como un ejemplo de este caso, de cómo se evitaría que un tercero se apropie de una tierra que no es propiamente suya para decretar, para solicitar la certificación de ADBC. No podría. El primer requisito es que tú tienes que demostrar que eres el propietario de la tierra. Incluso si tú tienes la concesión de un sitio, no puedes meterlo como ADBC. Tienes que tener un título de propiedad o un certificado que te adjudique como propietario de la tierra para poder someter una ADBC. Entonces, no podrían saquear a la comunidad en sí con este instrumento. La CONAM es súper estricta justamente en todo el expediente jurídico de esa tierra. No creo que se pudiera dar el caso. Perfecto, muchas gracias. Paola Fuentes nos hace dos preguntas. Nos pregunta que si las ADBCs son similares o lo mismo que las sumas, las unidades de manejo, y también que si pueden ser utilizadas para actividades de ecoturismo como las sumas. Son similares en cuanto a que son instrumentos mixtos. O sea, el propietario de la tierra es el que tiene la intención de manejar su tierra de cierta manera y busca la instancia gubernamental que se lo certifique como tal. Pero es diferente, por ejemplo, en un área destinada voluntariamente a la conservación, realmente es con más enfoque hacia la conservación y la protección del sitio. Una unidad de manejo donde tú puedes hacer actividades ecoturísticas en las dos, sí. Donde tú puedes hacer cacería en la UMA, depende de la tasa que quieras, la especie que quieras o grupo, sí. Son muy similares, pero no son exactamente lo mismo. Inclusive podrías tener las dos en un mismo sitio. Vero, no sé si quieres complementar. Sí, igual no hay mucho que abonar. Por ejemplo, la reserva de Terra Punta Mazo es una UMA y es una ADBC.
Y ahí la diferencia está nada más en cómo se manejan estas actividades de la UMA, ¿no? Nuestra UMA no es, por ejemplo, de cacería, es de actividades educativas y de conservación como tal, pero ahí lo que haces es empatar instrumentos o combinar instrumentos para dar una mayor protección, y en todo caso también abona muchísimo el que tú tengas una DBC y que le pongas una UMA encima y puedas ya enfocarte a ciertas especies, ¿no? Como un aprovechamiento, a lo mejor no extractivo, pero ese aprovechamiento, el avistamiento de especies, la cacería fotográfica, muchas actividades que se ven como aprovechamiento de vida silvestre. Aquí la diferencia es esto: uno es una herramienta de conservación donde tienes establecidas zonas de uso y estrategias de uso, y la otra es una herramienta para aprovechamiento de vida silvestre, ¿no? Y son diferentes en cuanto a la instancia con la que la solicitas y a quién le informas. Las ADBCs es directamente con la CONAM y las UMAS es con Semarnat. Las dos tienen que tener su informe anual. Si tú tienes las dos, tienes que hacer 2 informes anuales, respetando los formatos que cada instancia te solicita, ¿no? Entonces, quienes tienen UMAS o tengan UMAS se van a dar cuenta que el formato de informe anual es muy enfocado justamente al aprovechamiento. Y tú puedes decir que tu UMA es de aprovechamiento no extractivo y que es extensivo, que no es intensivo, ¿no? Las UMAs intensivas es cuando tienes un corral, cuando tienes algo donde vas a reproducir a la especie ahí, o un vivero, esa sería intensiva. Extensiva es que está libre. Y aprovechamiento no extractivo quiere decir que no es cinegético, no es de caza. Entonces, el formato de Semarnat para el informe anual de la UMA va muy enfocado en cómo aprovechaste tu UMA ese año, si obtuviste si obtuviste dinero o ganancia por ese aprovechamiento, ¿no? Pues que sí, traje turistas y les cobré tanto, y entonces hace como más económico el informe. Y en la DBC es más de conservación, o sea, qué actividades de manejo de conservación hiciste en tu UMA, en tu ADBC este año, ¿no? Y tú puedes integrarlos, los dos, ¿no? Y puedes inclusive a lo mejor que la zonificación se empate, entonces que la zonificación de aprovechamiento en tu UMA, pues sea la de usos múltiples en tu ADBC, para que no te contradigas con que toda la DBC es plenamente zona de conservación y en la UMA tienes una parte de aprovechamiento, ¿no? Entonces sí tienes que integrarlos bien, y sobre todo creo que sí tendrías que dar aviso. O sea, si tienes ya una UMA en un sitio que quieres destinar voluntariamente a la conservación, pues sí tendrías que dar aviso a la CONAM sobre ese otro instrumento para que realmente se empaten los objetivos que quieres en cada parte de tu terreno. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos Quiero una... agregar, Charlotte, nada más Sí, para completar la pregunta. El ecoturismo está totalmente es totalmente afín a las ADBCs. De hecho, se promueve como una herramienta que va dirigida a aumentar las acciones de ecoturismo, las actividades de ecoturismo. Entonces, sí se permite en las zonas en las que tú establezcas que el área está diseñada para actividades de ecoturismo, ¿no? muchas gracias, Vero y Daniela. Tenemos una última pregunta de Violeta Naya. Nos pregunta que qué conflictos se han presentado con los ejidatarios al presentar propuestas como las ADBCs y cómo los han superado. No sé si nos puede encontrar algún ejemplo de ya sea ejidatarios o comunidades colindantes a algún espacio a convertir en ADBC, y cómo se han superado desde el trabajo de sus respectivas organizaciones. En el caso de Pronatura y caso específico de ADBCs como tal, no ha habido un conflicto, porque más bien la gestión o conflicto que pudo haber habido fue cuando se hizo la gestión de la compra de tierras. O sea, el primer acercamiento fue con el ejido, ¿no? El comprar las tierras. Ya la ADBC muchas veces el ejido ni se entera. O sea, se entera hasta que tú pones el letrero de, sabes que pues ya es dedicado a la conservación
y justamente parte del involucramiento comunitario es avisarles, ¿no? Porque en el caso de Pronatura, las ADBC, sobre todo que tenemos en Bahía Magdalena, no están cercadas ni nada, o sea, realmente siguen permitiendo el tránsito de los pescadores por algunas de nuestras tierras hacia la costa para que salgan a hacer sus pescas habituales, ¿no? Entonces, para ellos es, pues vino Pronatura, compró las parcelas, pero pues tampoco es como que las está cerrando y nos está prohibiendo todo. Entonces, en nuestro caso no ha habido conflicto con eso. Y ya el destinarlas a la conservación, pues para nosotros es una estrategia, pero para el ejido realmente ya estaban destinadas a la conservación porque quien se las compró fue Pronatura, ¿no? Entonces en eso ya lo tenían un poco como sabido. El conflicto sería si alguien del ejido o alguien de comunidades cercanas quisiera irse a implementar algo ahí en nuestras tierras, ahí sí entraría en conflicto y con todo el respaldo de que es un área natural protegida, ¿no? Pero hasta la fecha, nosotros como Pronatura no hemos tenido problemas con los ejidos porque la gestión fue la compra de tierra. Ya hasta que fuimos propietarios fue que la hicimos área destinada voluntariamente a la conservación. Gracias, Daniela. Verónica. Sí, yo pienso que ahí depende de los espacios, ¿no? Por ejemplo, en una de nuestras reservas, no está cercada tampoco, es la más grande que está al sur de San Quintín, es un área inmensa y no tiene más que las marcas de las mojoneras donde se establecen los límites, y ahí es paso para otras personas hacia sus ranchos, etcétera. Entonces no hay ninguna barrera o algo que nos haga tener conflicto con ellos. El ejido también sabe el destino de esta tierra y al contrario, para ellos es importante que se esté conservando una zona tan bonita, ¿no? En otra de nuestras reservas, quizás sí hemos tenido un poquito de confusiones, sobre todo recientemente con la llegada de la pandemia. Estoy hablando de la reserva Puntamazo, donde sí tenemos una delimitada la entrada, tenemos una caseta donde hacemos el registro de nuestros visitantes con la principal intención de tener un manejo adecuado del espacio, ¿no? De poder saber quiénes nos visitan, quiénes son turistas, quiénes son pescadores, qué actividades están haciendo. Esto para nosotros ayudarnos a tener una mejor oferta turística, por decirlo, o un mejor uso de nuestro espacio natural. Entonces sí tenemos límites y tenemos ahí una caseta de vigilancia que le llamamos, donde se hace esta pregunta de quiénes son, a dónde van. Ahora con la pandemia, igual que muchos parques, igual que muchas áreas protegidas, cerramos el acceso por cuestiones de seguridad y de salud, ¿no? Por evitar que hubiera mucha concurrencia de personas, etcétera. Entonces eso de pronto sí genera un poquito de incomodidad que se ha ido tratando de resolver y tratando de mediar, dando toda la información sobre cuál es el protocolo que se debe seguir en esta situación excepcional de la pandemia, ¿no? Actualmente ya muchas ANPs abrieron con un protocolo riguroso. Nosotros también estamos abriendo puertas en esta reserva y recuperando el acceso de turistas, ¿no? Nunca cerramos el acceso a pescadores porque pues, es importante que las actividades de sustento no sean frenadas, principalmente en estos momentos. Entonces, pescadores sigan entrando normalmente, únicamente para actividades recreativas lo cerramos, pero pues sí, de pronto genera un poquito de confusión el estar acostumbrado a ir a la playita y de pronto te dicen, hay pandemia, espérate, no puedes entrar. Pero pues ahorita por suerte ya estamos abiertos y no hemos tenido conflictos recientemente en este tema del acceso a turismo, ¿no? y a recreación. Perfecto. Solo para complementar, ahorita que platicaba Vero eso, sí me acordé que yo no lo pondría como un conflicto con los ejidos, porque para empezar ni siquiera hemos podido demostrar quién lo hace, ¿no? Pero sí es muy común que nos quiten los letreros, que lleguemos y ya no están los letreros.
Y no porque no quieran los letreros, sino porque utilizan la madera de los letreros para hacer sus fogatas o cosas así. No puedes culpar que es elegido. A lo mejor fue un turista que iba pasando y dijo, ah, mira, aquí hay maderita, sobre todo acá en las zonas áridas donde realmente no encuentras leña con facilidad. Sí, sí tenemos que estar muy atentos en dónde pusimos los letreros y cuáles nos faltan. Y ahí inicia también qué estrategias utilizas para que eso no pase, ¿no? En el caso de Pronatura lo que intentamos es pues trabajar con la comunidad, con educación ambiental y en esta, justamente en la campaña que tenemos de 50 Guardianes de Magdalena, pues lo que pretendemos hacer es que sea la comunidad la que vaya y ponga los letreros. Entonces, una vez que fue la comunidad la que los puso, es más difícil que los agarren para leña, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias, pues utilizas con la comunidad para que realmente vean que somos aliados, somos equipo, o sea, ¿no? Y que a lo mejor para ellos, pues les faltaba leña para cocinar algo ese día, pero pues todo lo que implica, ¿no? Del trabajo que implicó justamente el colocar ese letrero, ¿no? Más allá de eso, hasta ahorita, no hemos tenido realmente un conflicto así con los ejidos en los que hemos puesto de veces. Muchas gracias, Daniel y Verónica. Pues esas eran todas las preguntas que teníamos el día de hoy. Muchas gracias a todos por su tiempo y participación, por todas las preguntas que nos hicieron llegar y el interés que tienen en esta serie de webinarios. Los invitamos a participar en las siguientes sesiones. La próxima semana, el martes 20 de octubre, vamos a hablar de áreas naturales protegidas con la subdirectora jurídica de la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Dilia Mesa, y con el consultor forestal del Parque Nacional Sierra Espíritu Santo, Ives, se me olvidó su apellido, pero ¿me ayudas con el apellido de Ives? Y con Ives Dávila del Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir. Sí, Sierra San Pedro Mártir. Y vamos a hablar de sitios Ramsar el viernes 23 de octubre con la coordinadora de humedales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Anayeli Cabrera, y con el manager de políticas públicas de Costa Salvaje, Efraín. Muchísimas gracias otra vez por todo su tiempo, Daniela, Verónica, por todo el conocimiento que nos comparten. Les estaremos haciendo llegar a todos los participantes de esta sesión un enlace para que nos ayuden a contestar una encuesta de evaluación sobre la sesión y nos hagan llegar qué otros temas les interesan. Vemos muchas preguntas de cosas que son a veces un poco más técnicas, de procedimientos, de si se necesitan manuales, etcétera, ¿no? Y nos gustaría mucho saber si esos temas son de su interés para crear nuevas series y nuevos espacios para conversar de estos temas que son de su interés y seguir construyendo juntos todo este bagaje de conocimiento. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Tengan un muy buen día y esperamos verlos en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye.